San Mateo capítulo número 3, versículo 17. ¿Quién pensaría que en un simple versículo hay tanta información? Dice el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos. Querido Dios, gracias por la maravillosa semana que nos ha concedido para compartir su palabra en este lugar tan hermoso que usted diseñó con su santo amor. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que han estado fielmente asistiendo a las reuniones, pero gracias también por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo han seguido esta programación. En esta hora, Señor, otra vez le rogamos, permita que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero que sea la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, quite todo ruido de nuestra mente. Elimine de nuestra mente todo aquello que impida la recepción de su verdad. Que hoy, amplia, abierta y de una manera completa, su palabra, su verdad, anide en nuestro ser y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Diríjanos, Dios, y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, alguien dice que todo lo que comienza termina. Y gracias a Dios que pronto vendrá el Señor y el pecado desaparecerá para siempre. Durante la semana hemos hablado acerca de la expresión de Dios: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hemos dicho varias veces que llama la atención el hecho de que Dios repite 2 veces la misma frase. Primero, cuando Jesús es bautizado, y segundo, cuando el Señor se aparece en el monte de la transfiguración. Una ocurre al principio del ministerio de Jesús y la otra al final de su ministerio. Hemos dicho que la frase en que mi alma toma contentamiento se enfoca en la parte humana del Señor Jesús. La primera parte del versículo, mi Hijo amado, nos habla acerca de Jesús como Dios, Jesús como el Mesías. En la segunda parte del versículo, en que mi alma toma contentamiento, se describe nada más y nada menos que el pensamiento de Isaías 42, versículo 1, que habla acerca del siervo sufriente. El siervo sufriente, que Isaías 53 nos expresa y nos plantea que es el Mesías que viene a la tierra a pagar el precio del pecado. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, mire usted lo que dice el profeta en su libro. Isaías 53, versículo número 6. Hoy tenemos que hablar de un tema muy interesante. Muy interesante. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y dice ahora, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. Desde que Cristo vino a la tierra, sabía que venía una misión de rescate, venía a pagar el precio del pecado, venía como el Cordero de Dios. En quien mi alma toma contentamiento y Cordero de Dios es la misma cosa. El siervo sufriente y Cordero de Dios es la misma cosa. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, y ya eso lo estudiamos, había estado claro un plan de salvación. El Cordero de Dios, San Juan 1:29, el cordero que Dios propiciaría, el cordero que Dios apartó, el cordero que Dios preparó para morir y pagar el precio del pecado. Número 1, hablamos del Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, hablamos del Cordero de Dios en el Edén, hablamos del Cordero de Dios en la época de Abraham, hablamos del Cordero de Dios en la Pascua en Egipto, hablamos del Cordero de Dios en el tabernáculo en el desierto, hablamos del Cordero de Dios en Jesús como la Pascua. Cristo es nuestra Pascua.
Hablamos de la encarnación de Cristo Jesús, hablamos de cómo Cristo sufrió y padeció y enfrentó las tentaciones de Satanás, y hablamos cómo Cristo aplaca la ira de Dios al tomar aquella terrible copa. Hay una palabra interesante y es la palabra propiciación, y tiene un significado terrible. Hoy debemos hablar de esa palabra. Si usted es cristiano, debe entender cómo funciona el asunto de su salvación. Usted no puede darse el lujo de creer en una salvación sin saber qué es lo que está pasando. La salvación es una persona, se llama Jesús, pero ¿cómo logró Jesús nuestra salvación? ¿Cómo y qué hizo Jesús para que tuviéramos derecho a la salvación? Y en una manera más trascendente, ¿hasta dónde alcanza y qué significa eso de salvación? ¿Cuáles son los elementos fundamentales en el proceso o plan de la salvación? ¿Por qué es tan importante la salvación? Siendo que el ser humano es un organismo tan complejo, ¿por qué solamente existe hasta 80 años y los más robustos hasta unos 90, pero de 100 y tanto no pasan, de ahí para abajo? Entonces se mueren. ¿Cómo es posible que algo tan perfecto como un ser humano dure tan poco tiempo? ¿Cuál es el secreto del asunto? ¿Por qué la vida humana se compone como las plantas, como los animales? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algo tiene que haber que está más allá del simple hecho de la existencia humana. La palabra propiciación, la palabra expiación, la palabra reconciliación y otras son claves en el asunto del conocimiento del plan de salvación. Hoy debemos hablar un poco acerca de propiciación. A los teólogos no les gusta hablar de esa palabra. Inclusive, la mayoría de los teólogos han tratado de suavizar la palabra y han tratado de usar otras palabras en griego para decir lo mismo, pero de una manera más suave. Y yo no pretendo ser ningún teólogo, pero vamos a usar la Biblia para que la Biblia diga lo que significa la palabra propiciación. La idea de la propiciación es la siguiente: el pecado entró en el mundo y la paga del pecado es la muerte para siempre. La paga del pecado es que la ira de Dios se enciende contra el pecado. Por tanto, todo lo que es objeto de pecado es pasivo de la ira de Dios. Y todo aquel que toma el pecado para sí tiene que enfrentarse con la ira de Dios. Cuando el pecado entra al mundo y con el pecado la muerte, Dios no abandona al mundo, no abandona a los seres humanos, sino que pone a andar un plan que Él había preparado antes de crear el mundo por si esa cuestión se daba en el ambiente. Como se dio, el mismo Dios vino a la tierra y habló con los seres humanos, Adán y Eva, para decirles que había un plan de rescate. El plan de rescate era tan terrible, era tan horrible y tan doloroso que le costaría la vida al Hijo de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, ¿cómo dice San Juan 3:16? Porque de tal manera, eso es clave esa frase. ¿Cómo dice? Porque de tal manera. Si usted no entiende esa primera parte, no entiende la última parte del versículo. Porque tanto así, porque de tal forma, o sea, es incomprensible la grandeza, la amplitud del amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a un pecador impenitente como usted y yo, al punto de dar lo mejor que tiene a su propio Hijo? ¿Se entiende, por favor? Misterio de la piedad. Desarrollo del plan de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que quien propicia el objeto que paga la propiciación es Dios. Dios da a su Hijo para Él ser justo y el que justifica. Dios envía a su Hijo para que pague el precio del pecado y el pecador pueda reconciliarse con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no nos ama porque hay una propiciación. Dios nos ama porque Él proveyó la propiciación. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Quien nos da a Jesús es Dios para pagar el precio del pecado y que regresemos otra vez a la casa del Padre. Por eso en Génesis capítulo 3 versículo 15 es tan importante lo que Dios dice. Y en el versículo 21 es tan importante ver al mismo Dios envuelto en el problema del pecado. No envió un ángel, sino que vino Él mismo.
hizo un juicio investigador de lo que estaba pasando, y entonces él mismo le anuncia a Adán y Eva cómo la simiente de la mujer acabaría con la simiente de la serpiente. Como la simiente de la mujer, Cristo Jesús, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que es el pecado. Las personas no saben, las personas no comprenden que la trascendencia y que lo increíble de la palabra pecado va más allá del simple hecho del planeta Tierra. La Tierra es solamente un escenario donde se desarrolla el conflicto cósmico, algo que inició en el cielo y que ahora tiene como punto de desarrollo el planeta Tierra. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solamente beneficia a la Tierra, sino que deja claro ante todo el universo la mentira de Lucifer y la no necesidad del pecado en el universo. Por eso es tan importante entender los pasajes que leeremos. Y me gusta la Biblia porque no hay que hablar mucho. Ella sola va explicando detalladamente qué es lo que significa propiciación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Propiciación significaría entonces aplacar la ira. Significa suplir, pagar el precio del pecado. Significa saldar la cuenta. Por eso hay un pensamiento hermoso en el libro de Colosenses, capítulo número 2. Mire cómo dice. Había una cuenta con el pecado, la paga del pecado es la muerte. Había una cuenta de cada ser humano con el pecado. Y digo había porque en Cristo la cuenta está pagada. Colosenses capítulo número 2, versículo número 14. Dice el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pudiéramos decir, anulando el pagaré, anulando la cuenta pendiente, anulando la cuenta que debía ser saldada. ¿Cuál era la cuenta? La paga del pecado es la muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, mire qué pasaje tan hermoso. Romanos 6, 23. Pongamos la mesa para entrar en la propiciación. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Y el regalo de Dios? Alabado sea el nombre de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué merecemos? La paga del pecado. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué merecemos? La perdición para siempre. Sin embargo, Cristo viene y paga ese precio para poder darnos la vida eterna. No se la gana usted, es un regalo de Dios. No la merece usted, es un regalo de Dios. Y es por gracia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Bueno, ¿y cómo se logró eso? Decíamos en la reunión anterior que Cristo se estremeció y 3 veces hizo la misma oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa copa de la ira de Dios, esa copa de separarse de Dios, esa copa de enfrentarse a Dios, esa copa de convertirse en un maldito de Dios. Suena fuerte la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué le pasaba a una persona que moría en una cruz? Gálatas 3:13. ¿Cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13? La gente no entiende a veces la trascendencia de la muerte de Jesús en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia, Cristo nos redimió, ¿de qué cosa? De la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahora? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ay, mamacita linda. ¿Se hizo maldición? Se hizo maldición. Se hizo en la cruz un enemigo de Dios. Por eso grito, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Creo que estamos listos para entrar a estudiar el asunto, ¿verdad? El pecado es odioso. El pecado es completamente opuesto a Dios. Dios no puede permitir la existencia del pecado. Pero gloria al cielo que Dios proveyó una propiciación en su Hijo y una expiación en su Hijo para que nosotros pudiéramos existir con un Dios misericordioso. Si entendiéramos en realidad lo que implica el pecado,
odiaríamos el asunto de pecar. Vamos a la Biblia y miremos en una forma hermosa cómo esto se desarrolla. Romanos capítulo número 3. Mire qué hermoso y qué claro explica Dios todo esto. Romanos capítulo número 3, dice el versículo número 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice ahora, a quien Dios puso, ¿como qué cosa? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién proveyó a Jesús? Dios. ¿Quién vino a aplacar la ira de Dios contra el pecado? Jesús. ¿Quiénes se enfrentaron? Jesús y el Padre. Misterio de los misterios. Que Dios paga en su propio Hijo el precio de nuestros pecados. Y todavía dudamos de amar a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa terrible! Dios proveyó a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Dios ofreció a su Hijo en propiciación. Es el mayor don de Dios para el hombre. Dios propicia en Cristo su justicia y su santa ira. En Cristo Dios puede perdonar al pecador y seguir y mantenerse como un Dios justo. Efesios capítulo 5, versículo 2. Veamos cómo la Biblia explica todo esto. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Dice Efesios 5, 2. Dice el verso 2. Y andad, ¿cómo dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice ahora? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, ¿a quién dice? A Dios, en olor fragante. Cristo estaba consciente a lo que venía. Por eso, cuando estaba en Getsemaní, con angustia, gritó, Dios mío, si es posible, pase de mí esta experiencia. Si es posible, cancelemos esto, hagámoslo de otra manera. Si es posible, que no ocurra así, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No había otra forma de resolver el problema del pecado que no fuera muriendo como un maldito de Dios. No había otra manera de rescatar al ser humano que no fuera muriendo de esa manera. Satanás le decía a Jesús, tú vas a morir por estas personas que te van a abandonar. Inmediatamente apresaron a Jesús. ¿Cuántos discípulos se quedaron con él? Ninguno, todos se fueron. Y aún después que él muriera, los mismos fariseos y escribas pedirían su muerte. ¿Es así o no es así? Y aún después que él resucitara y se fuera al cielo, todo el mundo no le buscaría. ¿Cuántas personas despidieron a Jesús? 500. ¿Cuántas personas recibieron el Espíritu Santo y de después? 120. 380 se alzaron en apenas 10 días. ¡Qué barbaridad! Yo le hago una pregunta. ¿Merece Dios nuestro amor? ¿Sí o no? ¿Nos mostró su amor en Cristo Jesús? Porque de tal manera, esa es la frase clave, porque de tal manera, el profeta Isaías nos dice que Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer la Biblia y que ella hable por ella misma. Gálatas 1, 4. ¿Qué dice el versículo 4? Hablando acerca de Jesús, el cual se dio a sí mismo, como dice, por nuestros pecados, y como dice ahora, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios y Padre es librarnos de la maldición de este mundo de pecado.
La voluntad de nuestro Padre es arriesgarlo todo y darlo todo para que usted tenga una segunda oportunidad de regresar a la casa del Padre. No había otra manera, no había otra forma. Solo una escalera que pudiera llegar desde la tierra hasta el cielo. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Cuando Cristo vino a la tierra dejó bien claro que Él es el único ascensor para llegar al cielo. San Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando se encuentra con Natanael, mire usted lo que le dijo Jesús a Natanael. San Juan capítulo 1, versículo 51. Me llena de gozo lo que Cristo dice aquí, porque nos da una ilustración clara y nos permite ver el trabajo de los ángeles también en nuestro favor. San Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Cristo fue bautizado, dice Mateo, que el cielo se abrió y se oyó una voz que dijo. La idea de que el cielo se abrió nos ayuda a entender y comprender qué había pasado antes de ese momento. Cuando leemos la Biblia y la estudiamos, descubrimos que 400 años antes habló el último profeta, Malaquías. 400 años de silencio hasta que aparece Juan hablando acerca del Mesías que viene, hablando acerca del arrepentimiento. Y cuando Cristo es bautizado, dice que el cielo se abrió y el Espíritu bajó en forma de paloma y Dios habló desde el cielo. Cristo vino para abrir el cielo. Y no importa cuán baja sea tu vida, no importa cuán mal haya sido, no importa cuál haya sido tu situación, Cristo abrió el cielo y estableció una escalera a través de la cual podemos llegar otra vez a la casa del Padre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En mi vida he tenido que encontrarme con todo tipo de gente, persona muy fina y sofisticada, pero también personas que han vivido de una manera muy extraña. Una cosa me llena de gozo y es que tanto los buenos como los malos alcanzan salvación en Cristo Jesús. ¿En quién alcanza salvación? Y usted me dirá, espérese, no hay bueno ni a un uno. Bueno, le voy a contar algunos nombres de la Biblia de personas que vivieron una vida excelente. Daniel. Usted puede leer el libro de Daniel y la Biblia entera y no encuentra nada malo que señalarle a Daniel. Lea la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces fue un hombre bueno. Y Daniel alcanzó salvación por la gracia de Dios. ¿Y qué pudiéramos decir nosotros de Pablo? ¿Era bueno o era malo? Malísimo. Era un barbarazo. ¿No persiguió a los cristianos? ¿No lo llevaba a la cárcel? ¿No estaba presente cuando mataron a Esteban? Pero un asesino. Sin embargo, alcanzó salvación por la gracia de Dios. ¿Y tú qué eres? Oiga, yo sé que a ustedes les gusta también el chisme bíblico. ¿El ladrón en la cruz era bueno o era malo? Diga la verdad, ¿qué le pasa a usted? ¿Era bueno o era malo? ¿Por qué lo estaban matando? Por malo. Mamacita linda, compadre. ¿Era bueno o era malo? Era malísimo. ¿La samaritana era buena o era mala? Una mujer que tuviera 5 hombres ajenos y el sexto tampoco era de ella, no me diga que era buena. Entonces, aquí viene lo bueno de esto malo, y es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A mí me gusta el incidente del ladrón en la cruz. Me fascina porque no sabemos el nombre, todos decimos ladrón en la cruz, y cuando lleguemos al cielo, el lío que se va a armar preguntando que quién era el tipo ese. Y cuando la gente pregunte, todos vamos a preguntar quién es el ladrón en la cruz. Imagínense un ladrón en el cielo. Por suerte que pienso que no habrá carteras en el cielo. Señor Jesús, ¿y quién era el ladrón? Y allá aparece este con cara de ángel, pero era un ladronazo, era malísimo, con cara de ángel. Y entonces comenzamos a preguntarle, oiga mi hermano, ¿y qué fue lo que le pasó a usted en la cruz? Muchacho, tú no te imaginas. Yo era un barbarazo, yo acababa con medio mundo, por eso me iban a crucificar. Pero en la cruz me llamó la atención, yo lo que posiblemente diga el ladrón, me llamó la atención el rostro del Señor Jesús. Y al principio yo empecé a atacarlo también. Recuerde, decíamos ayer, que todo el afán de Satanás era hacer que Cristo usara su poder divino. ¿Recuerdan la frase, si tú eres el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Satanás la usó en el monte de la tentación. Y en la cruz
hasta los escribas y los fariseos y el pueblo, todo el mundo le gritaba, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El afán de Satanás era que Cristo no muriera en la cruz. Todo su empeño y toda su angustia era, no, que no muera en la cruz. Porque Satanás sabía que si Cristo moría en la cruz, todo su imperio se venía abajo. San Juan capítulo número 3. Vamos rapidito a ver cómo Cristo le explica esto a Nicodemo. San Juan capítulo 3. Nicodemo quiere entender a qué vino Cristo y quiere entender qué es lo que va a pasar con el Señor Jesús. Versículo 14, dice el verso 14, Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice ahora? Así es necesario, ¿cómo es? Necesario, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no me levantan, no hay salvación. Si no subo a la cruz, no hay salvación. Si no muero en la cruz, no hay manera de salvar a la humanidad. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Mire usted San Juan capítulo número 12. En San Juan capítulo 12, Jesús dice unas palabras muy profundas pero interesantes que vienen exactamente a lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 12, versículo número 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dice Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué cosa? El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y mire lo que él dice. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan explica, versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía que lo iban a levantar en la cruz? Claro que lo sabía. ¿Sabía que moriría como un maldito de Dios? Lo sabía. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Fue una casualidad? No, querido. Un plan que se trazó desde antes de la fundación del mundo. Dios está pensando en ti desde antes de la fundación del mundo. Tú eres objeto del amor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y sea que te salve o que te pierda, Dios seguirá amándote. Porque Dios es fiel y es justo. No entiendo, pastor. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿La recuerdan o no la recuerdan? ¿Cuántos hijos tenía el Señor? 2. ¿Y el más chiquito qué cosa quería? Su herencia. Se supone que la herencia es cuando el papá se muere. ¿Le pidió el hijo la herencia al papá? Sí. ¿El papá se la dio? Sí. ¿Qué está diciendo el papá con esto? El papá le está diciendo, mire mi negro, yo quiero que estés en la casa, quiero que estés conmigo, pero si tú no quieres estar conmigo, no hay problema. No hay problema. Aquí tiene la herencia. ¿Qué piensa hacer con esto? Voy a gozar la vida. Pues adelante. ¿Se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? ¿Alguien lo paró? Dios nunca te parará. Haz lo que te dé la gana. Si no es por amor, no queremos nada. ¿Se fue o no se fue el muchacho ese? ¿Gastó o no gastó lo que tenía? ¿Se lo llevó el demonio o no se lo llevó el demonio? Llegó tan bajo que un judío bregando con cerdo, lo más bajo de lo más bajo que se puede imaginar. Y dice la Biblia en el capítulo número 15 de San Lucas, versículo 17, hay una frase que dice, y volviendo en sí. ¿Cuándo volvió en sí? ¿Cuándo estaba bregando con los cerdos? Ese era un tonto. Yo vuelvo en sí en mi casa con mi papá. Qué tonto. Y volviendo en sí y despertándose y arrepintiéndose y cambiando su mente y despertándose y cambiando su esquema mental, dijo, una pregunta, ¿sabía este muchacho que su papá era misericordioso? Sí, señor. ¿Era amante? Sí, señor. ¿Que lo recibiría de regreso? Sí, señor. ¿Conocía el muchacho a su papá? Sí, señor. El problema de nosotros es que no conocemos a Dios. Por eso no hemos vuelto a Dios. Por eso no hay esa relación tan estrecha con Él. Porque el Dios que nos enseñaron es un Dios tan nominal, tan dogmático,
que es hasta medio peligroso. ¿Sí o no? Oigan, la ponemos más difícil. Isaías capítulo 29. Ay, mamacita, pastor. Isaías capítulo, sí, vamos a ponerla en claro, blanco y negro y a color. Isaías capítulo 29, versículo 13. Analice, por favor, su concepto Dios, a ver si no ajusta con esto. En mi casa hay 3 hijos. Yo no he tenido nunca un hijo, pero mi esposa lo tuvo y yo la ayudé. O sea, no sé ustedes, oigo a los hombres que dicen, yo tengo 3 hijos. Bueno, te ayudó a tener los hijos, porque quien tiene los hijos son la mujer. Y a mi esposa yo la ayudé, y la ayudé de verdad, porque yo estuve ahí. Bueno, como a usted le encanta que le cuenten cosas, déjeme contarle esta. El primero, cuando iba a nacer, se armó un lío, compadre, porque era demasiado grande. Era el primer bebé y mi esposa tenía miedo. Imagínense, eso no es paja de coco, ¿no? Eso no es fácil. Viene una doctora chiquitita y viene a pelearle a mi esposa. Mire, por favor. Y viene y le dice, una cosita así. Bueno, así una era muy grande, una cosita así. Y viene y le dice, pero con mucho, parece que él tenía el título muy encima de la cabeza. Y yo estoy ahí en la sala de preparto con mi esposa y ahí estamos bregando. Es mi primer bebé, es mi mujer. Y viene y le dice, si usted sigue con ese miedo, se va a ganar una cesárea innecesaria. Y hasta le rimó a la pobre mujer, cesárea innecesaria. Y mi esposa me mira porque sabe que esto me va a calentar la vida. Y cuando ella ve que yo miro a la doctora así, de arriba abajo, me aprieta la mano como, esté tranquilo. Digo, ¿qué fue lo que usted dijo? Y dice ella así. Dice, no, que si no se hace valiente, habrá que hacerle una cesárea. Digo, mire, usted me la está poniendo nerviosa, sálgase de la habitación. Ay, mamá. Fue de chismosa donde el doctor, que iba a hacer el parte. Allá viene el doctor Lara. Yo pienso que soy un Marzo Cordero, pero no se meta con mi familia. Sí, porque si usted no defiende a su familia, ¿qué es lo que usted no es nadie? Y viene el doctor, ¿y qué es lo que pasa, señor Portes? Digo, no, que la doctora esa que usted tiene vino a hablarle fuerte a mi esposa. Le dije que se saliera, no la quiero aquí. No se preocupe. Le dije, yo me voy a encargar. Mire a ver cuántos centímetros tiene. Ah, tiene tantos centímetros, yo me encargo. Él se fue, yo me quedé con mi mujer. Oye, que si son chismosos, se quedan ahí. Y el bebé nació. Empezamos a luchar, le di una terapia ahí interesante. Le digo, mira mi negra, en la época de Adán y Eva no había ni comadrona, ni partero, ni nada parecido. Adán tuvo que ayudarle. Y amiga mía, no había cesárea, porque ¿cómo le abría el vientre a esa mujer? Así que lo tuvo que hacer como manda Dios. Mira, te voy a enseñar cómo se respira, la posición que debe tomar, porque antes de que ella diera luz, yo me encargué de aprender un poco como el asunto de dar a luz. Bueno, o sea, bobo, si su mujer va a pasar por un trance, averigua cómo es la cosa o no. No la tire como loco, no, vaya con ella. Mi negra, salta ahora. Y le metimos mano y el chiquito nació. Ya para la segunda, ya era un experto. Y oiga la que se armó. Viene la doctorcita y la miré y se devolvió y se fue. O sea, ella sabe que el negro sabe cómo funciona la cosa. Le digo, Esther, nosotros somos expertos en esta cuestión de tener bebé. Vamos a meterle como la otra vez. Y me mira ella con cara de sospechoso como, con el primero, yo me quería ablandar. Y ella, gordo, es que esto duele. Y yo le decía, ¿cómo que duele? Pero mentira, yo estoy loco por empezar a llorar y doblarme y explota, porque si yo me hablando, se hablando el negocio y se acaba la cosa. Y muy serio le decía, ¿cómo que duele? Claro que tiene que doler. ¿Tú te crees que es sin dolor? Es con dolor que van a dar los hijos. Le predicó un sermón ahí, qué abusador, ¿eh? Y ahí se dejó convencer y el muchacho salió. En la segunda le dije, esto es un relajo ya, nosotros sabemos cómo es esto. Y nos fajamos ahí a bregar con era una hembrita, la segunda la damita de en medio. Y viene la doctora, voy a ver cuántos centímetros tiene. ¿Cómo no? Me dio, bueno, mire que se qué, y la miro. O sea, váyase. Se va, tiene 5 centímetros, digo, no se preocupe. Y comenzamos a hacer los ejercicios de respiración, de relajación y toda la que sé yo qué. Digo, dale ahora, vamos a ver. Y ahí, viene otra vez. Oh, ya, casi ya.
¿Cómo no? Se va. Al rato viene mi negra y me digo, Esther, no pujes muy duro porque hay problemas, porque si se arma el libre, vienen y traen una camilla. Y me dice, y la suben a la camilla, y me dice, Esther, espérate, que me viene un dolor. Y me agarra. Oiga, si ustedes no son curiosos. Salimos al pasillo, y había que salir al pasillo, y así estaba el quirófano, ahí donde nacen los bebés y hacen las operaciones. Y la enfermera que viene está alando la camilla, y mi esposa está encima de la camilla. Y llega un momento donde abren la puerta del quirófano, pero ya la muchachita viene. Mi esposa me agarra por un brazo, y la enfermera está de frente mirando a mi esposa, y yo estoy por la cabeza. Y me agarra el brazo, y la señora ala porque ve que ya el mundo viene. Y dice, espérate. Y ella comienza, y yo alando para acá, y ella alando para allá, y yo alando para acá, y ella alando para allá. Oiga, y digo, mire, suélteme la camilla. Y soltó la camilla ahí. ¡Pum! Cuando entraron, ahí va la bebecita encima de la camilla. Cuando entraron, dice el doctor, ¿usted cree que es fácil? Ya sabemos el negocio. Y le dije, ¿por qué no me va a dar la mitad del dinero que le estoy pagando? Porque ya yo hice el trabajo. No me dio nada, compadre, y se quedó con todo el dinero. Oigan, ¿le parece bien si seguimos estudiando la Biblia? Versículo 13, Isaías 29. Lamentablemente tenemos una fe nominal. Y tenemos una creencia en Dios en una forma teórica. Porque alguien nos dijo, no, querido, no. Dios es una persona. Dios es nuestro Padre y Él quiere relacionarse con sus hijos. Si usted tiene hijos, sabe lo que yo estoy diciendo. Qué lindo cuando uno se sienta a hablar con los hijos. Qué lindo cuando uno pasa tiempo con los hijos. Qué lindo cuando los hijos te llaman. A veces mis hijos me llaman. Y cuando viajo hay un problema porque a veces hay interferencia. Pero cuando llego, son varias malas noches que tengo que pasar. Porque cada uno tiene cosas que contar. Y empezamos a hablar hasta que terminan. Y algunos abusadores terminan a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana. Y a veces la mamá dice, ¿y ustedes no creen que él tiene que descansar? Mami, sí, que descanse mañana, pero mira, lo que pasa es que Versículo número 13. Dice pues el Señor, ¿qué cosa? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Y qué más? Y con sus labios me honra. ¿Y ahora? Pero su mente está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Sea sincero. ¿Es así o no es así? ¿Qué sabemos de Dios? Lo que alguien nos contó, lo que alguien nos dijo, lo que alguien nos mostró. Pero Dios no es una cosa. Es una persona. ¿Por qué no viene tú y lo conoces de una vez? Cuando llegué a la iglesia era un adolescente y lo primero que le dije a Dios fue, mire Señor, yo no tengo tiempo para jugar a las escondidas. Si usted es real, yo lo quiero conocer. Y si usted no es real, dígame, para que acabemos de una vez. Empecé a leer la Biblia. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis vi que Dios se comunica con su gente, que Dios se comunica con sus hijos, que Dios se relaciona con sus hijos. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué yo no puedo ser amigo de Dios? Y ahí comenzó mi guerra. Hace 32 años que somos amigos. Hablamos todos los días por la mañana. A veces tengo mucho sueño y viene y me llama. Le digo, yo tengo sueño. Y me llama con mucha dulzura y me levanto. Usted no puede decirme a mí que Dios y yo no somos amigos, porque hace 32 años que yo camino con Él. Escogió lo que debía estudiar, escogió a mi esposa, escogió a mis hijos y hasta me dijo que viniera aquí a Bariloche a hablarle a ustedes. ¿Cuántas invitaciones no hay en mi escritorio? Ahora, usted no me puede decir a mí que esta semana Dios no ha estado con nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pude haber estado en cualquier lugar, un salón inmenso, tantas 1000 personas, mucha bobería. No. Era aquí que tenía que venir. Bueno, lo siento por todo lo que tuvieron que fajarse a trabajar en la iglesia, a hacer cuantísimas cosas, pero bueno, alguien tiene que hacer la cosa, ¿no? Pero aquí he estado esta semana muy feliz y muy contento. Y doy gloria a Dios, que me voy pronto, porque siento la necesidad de mi familia también.
Oigan, ¿le parece bien si avanzamos un poquito más con este asunto de la propiciación? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 3. La Biblia es tan sabrosa, la Biblia es tan hermosa, que uno le da y le da y le da y le da y nunca termina. Y se hace más buena cada vez. Cuando usted se haya enamorado de verdad, entenderá lo sabrosa y lo hermosa que es la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 3. ¿Cómo dice el verso 3? Primera de Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado, ¿qué dice? Lo que asimismo recibí. ¿Qué dice ahora? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Las Escrituras decían claramente que Cristo vendría a morir por nuestros pecados, que Cristo sería nuestra propiciación y nuestra expiación, que Cristo sería el Cordero que Dios había provisto para pagar el pecado del mundo, que Cristo era el Cordero de Dios. Cristo estaba consciente de su misión y Cristo tenía una clara visión de su misión. Por eso vivió una vida práctica. Por eso el mejor y mayor testimonio de Cristo Jesús fue su propia vida. Por eso vivió una vida perfecta para imputar su vida perfecta en la vida mía y la vida tuya. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Segunda de Corintios capítulo 5. Miren cómo la Biblia sigue diciendo lo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice el verso 14. ¿Cómo dice el verso 14? Porque el amor de Cristo, ¿qué pasa? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice ahora? Luego todos murieron. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas personas se pueden salvar en Cristo Jesús? Todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, ¿para qué cuánto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa plan de salvación? ¿Por qué es tan importante el plan de salvación? Cuando hablamos de plan de salvación, hablamos de justificación, santificación y glorificación. Apréndase este pequeño seminario de 1 minuto que le puede ayudar para toda la vida. La justificación significa liberación de la culpa por el pecado. ¿Qué significa? Liberación de la culpa por el pecado. La justificación significa también liberación de la paga por el pecado. ¿Qué significa también? Liberación de la paga por el pecado. La paga del pecado es muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificación y perdón es la misma cosa. La palabra perdón en la Biblia no significa lo que piensa la psicología. Perdón significa lo que dice la Biblia. La Biblia dice que perdón significa que alguien paga lo malo que yo hice. El pecado no se perdona, se paga. Por eso pagar el pecado es perdonar el pecado. ¿Cómo? San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué cosa? Quitar en griego es airó y significa que carga, que lleva, que toma para sí. Dice o no dice Isaías 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Pagó Cristo el pecado nuestro en la cruz, sí o no? Entonces el pecado se paga. Pagar el pecado es lo que significa perdón. Cristo puede perdonarte porque Cristo pagó tus pecados. Cristo hizo por ti lo que tú no podías hacer. La paga del pecado es la muerte, Cristo murió. Cuando dice que Cristo te perdona, está diciendo Cristo pagó. Es más, el asunto es tan profundo que involucra a la misma persona de Dios. Hay un lugar en la Biblia, un solo lugar en la Biblia, donde Dios mismo se prepara y proclama su nombre.
y en la proclamación de su nombre aparece una palabra importantísima, la palabra misericordia, pero hay otra frase que es gloriosa y maravillosa. Éxodo capítulo 34. Vamos rapidito, por favor. Aquí cuando uno se está emocionando el tiempo se acaba. Qué barbaridad, ¿eh? Oigan, ¿ustedes alguna vez han ido a visitar a la novia bien enamorado? No. Ustedes están flojos. ¿Nunca han ido a visitar a la novia bien enamorado que cuando empiezan a hablar en 5 minutos ya pasaron 2 horas? ¿No le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí o no? Pues usted no se ha enamorado entonces. Necesitan enamorarse, amigo mío. Cuando iba a visitar a mi esposa, que siempre ha sido mi novia y lo sigue siendo, recuerdo que la hermana de ella, yo siempre llegaba, tipo serio, a las 8 de la noche, y el asunto era que a las 10 había que irse. Y llegaba y empezábamos a hablar y hablar. Y la manera, yo nunca quería ir con relojes porque así me equivocaba siempre con el horario. Pero la hermana de mi esposa, la señora María, era una barbaraza. Ella siempre que llegaba a las 10, cruzaba por enfrente, y decía, mira, ahí está esta. Y se reía, Esther se reía, decía, ya son las 10. ¿Y cómo van a ser las 10? Decía, si yo acabo de llegar casi. Decía ella, sí, son las 10, mira mi reloj. Y le decía, yo te dije que no te pongas reloj cuando yo venga. Después me contaba que María oía la conversación y se moría de risa. Déjeme hacer una pregunta, aunque el tiempo se nos vaya. ¿Vale la pena o no vale la pena estudiar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Me quedan 4 minutos. Todo el afán, todo el empeño, todo el interés de Dios siempre fue, siempre ha sido, siempre será, siempre alcanzarnos donde estamos para llevarnos a donde ni siquiera imaginamos que podemos llegar. Todo el cielo se empeñó en derramar a través de Jesús todo, absolutamente todo lo que sería para nuestro beneficio. Allá en el monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés, Dios le dijo a Moisés que proclamaría su nombre. Y al proclamar su nombre, al anunciar su nombre, Dios le estaba diciendo a Moisés, voy a presentarte 2 perfiles de mi carácter, 2 perfiles del valor y el significado de mi nombre. El primer perfil de Dios en su nombre es la gracia y el segundo perfil es la justicia. ¿Se entiende, por favor? Éxodo 34, versículos 6 y versículo 7. Quien habla es Dios. Quien dice es Dios, el mismo Dios. No es Moisés. Éxodo 34, 6 y 7. ¿Cómo dice el versículo 6? Éxodo 34, versículo 6, versículo 7. Dice el verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó. ¿Qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Notan cuántas veces aparece la palabra misericordia? ¿La notan o no la notan? ¿Recuerdan una frase de Cristo que dice que Dios quiere misericordia y no sacrificio? ¿Qué dice la palabra? Misericordia quiero y no sacrificio. Hay una serie de trabajos que vamos a preparar sobre esa frase porque es maravillosa. Dice el versículo número 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La frase que me interesa está en el versículo 7 y dice que perdona la iniquidad. Veamos primero el significado de la palabra iniquidad. Iniquidad
es un pecado cometido premeditadamente. Iniquidad es un pecado que usted hace sabiendo que está pecando y sabiendo que va a pecar. Iniquidad es un pecado que usted anticipa, que usted prepara, que usted organiza. Y Dios es tan maravilloso que Él nasa abón, que Él carga, que Él toma para sí hasta la iniquidad que usted premeditó. Perdona la iniquidad, que toma la iniquidad, el pecado, lo más asqueroso de tu vida, y lo echa encima de Él mismo, para Él pagar el precio de lo malo que tú hiciste. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, como no conocemos a Dios, vivimos inventando razonamientos que no tienen nada que ver con Dios. Es más, le damos a Dios características humanas y adoramos a un Dios que nosotros inventamos. Porque si usted no conoce a Dios, no conoce a Dios. Y si usted no conoce a Dios, su vida dice que no lo conoce. Que perdona la iniquidad. Cuando el pueblo de Israel pecó, adorando el becerro, Moisés le pidió a Dios que perdonara al pueblo y si no, que borrara su nombre del libro de la vida. Jehová le contestó: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Mi pregunta, ¿perdonó al pueblo o no lo perdonó? Lo perdonó. ¿Qué significa que lo perdonó? Significa que tomó la miseria del pueblo, que tomó la basura del pueblo, que tomó el pecado del pueblo y Él se lo echó encima. ¿No fue lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario? ¿Se entiende ahora, por favor, la palabra propiciación? ¿Se entiende o no se entiende? Ok, voy a hacer una historia, con esto voy a terminar. Esta historia me encanta porque me ilustra claramente el significado de lo que estamos estudiando. ¿Están listos? Me encanta hacerles historia porque se quedan como los bebecitos. Se quedan así. Una vez estaba en una cárcel y comencé a hacer unas historias. Y qué rico, los presos se pusieron como bebé. Había uno al lado de otro, como hay unos presos como que son medio nerviosos, como que no están tranquilos nunca. Y había otro con 60,000 formas y cosas raras en la cara y en el cuerpo, que se ve que era más malo que el diablo. Y el otro y el otro con el codo. Y este quería decirle algo, y el tipo con el codo, como no me quiero perder. Y hizo así, una mirada así, fea. Y el otro se metió en miedo y siguió oyendo su historia, con cara de bebé. ¿Están listos para la historia? Muy bien. En una isla del Pacífico había una ley que toda persona que fuera encontrada robando le daban 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes le daban? ¡Wow! Ustedes saben matemática. 39 azotes. Pero cuando le daban los azotes le cortaban la espalda. De repente empiezan a perderse cosas en la isla. El cacique era un tipo muy enérgico y muy derecho, alto y bien fornido. Empezaron a investigar quién estaba robando, porque la sentencia era ¿qué cosa? No, 40 menos 1. 39. Y descubrieron el ladrón, compadre. El ladrón era una señora de 84 años, flaquita. Y era nada más y nada menos que la mamá del cacique. Ustedes saben cómo son la gente. Se reúne el consejo para determinar qué hacer con la anciana. Está claro que la anciana no iba a aguantar ni siquiera 2 latigazos, porque se iba para el otro barrio, le iban a matar. Entonces, el consejo toma una decisión y le dice que no, que le van a dar un perdón porque la circunstancia, el cacique callado. Cuando el consejo delibere y dice, la decisión de nosotros como consejo es, pero la última palabra tiene el cacique, es que la perdonemos. Y queremos saber cuál es la opinión suya. El cacique se levanta y dice, la ley se mantiene y la sentencia también. 40 azotes menos 1 mañana a salir el sol. Ay, mamacita linda. Empezaron a chismear como ustedes están haciendo ahora mismo. Este cacique es un abusador, este es un criminal, este es un asesino, no le importa a su mamá, este es un legalista. Y empezó, esa noche nadie durmió con la chismeadera porque,
Al otro día iban a matar a la mamá del cacique porque el tipo era intransigente. Algunos revolucionarios dijeron, mañana le damos un golpe de Estado. Pero se aguantaron. Vamos a ver si es verdad que él va a llegar a ese crimen, porque eso es un crimen. ¿Verdad que la lectura se está poniendo interesante? Mañana en la mañana, si quieren, le damos seguimiento porque el tiempo se acabó. Y ustedes vienen en la mañana temprano, pastor, lo traemos al culto de la mañana. Llegó el día de la sentencia, empezó a subir el sol. Estaban reunidos todo el mundo, hasta las madres con niños de brazo. El verdugo estaba nervioso porque iba a matar a la mamá del cacique. La noche entera no pudo dormir, era un tipo alto y fornido así, y un látigo de piel que partía cualquier cosa en el aire. Subieron a la plataforma, subieron a la doñita, la colocaron apoyándose en una estaca, un palo que había, le cruzaron las manos por abajo, se la amarraron para que no pudiera moverse, le abrieron el vestidito que tenía, y allí quedó la espaldita al descubierto, se veían las costillitas, y una señora flaquita. El verdugo se puso más nervioso. Todo el mundo está esperando. Y ustedes también. Cuando ya el sol empezó a subir, el plato solar, fue subiendo, 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 hasta que ¡puf! Ya se veía todo el plato solar. Entonces el cacique miró al verdugo. El verdugo se puso en atención, soltó el látigo para aplicar la sentencia. Entonces, curiosamente, ocurrió un fenómeno muy extraño, y es que el cacique se quitó la camisa, se acercó a su mamá, la abrazó y la cubrió con su cuerpo, y entonces miró al verdugo y le dijo, aplique la sentencia. Una pregunta, ¿a quién le iban a dar los latigazos? A la mamá del cacique. Pero en el camino, el látigo se encontró con un cuerpo. ¿Con cuál cuerpo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? El látigo del castigo vino para donde usted, pero en el camino se encontró con un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Y cuando bajó el primer latigazo, la piel voló. Y cuando fue el segundo, la piel saltó y la sangre saltaba. Y cada latigazo, la gente lloraba. Y cada latigazo, porque estaban aplicando la sentencia, la espalda del cacique quedó hecha pedazos. Y entonces se levantó, desamarraron a la mamá y con la espalda sangrante y sudoroso, la miró de frente y le dijo, mamá, yo te perdono. ¿Entendieron la moraleja? Eso es perdón. Lo que usted hace es puro chiste. Perdón significa que yo voy a pagar lo malo que tú hiciste. Cuando decimos que Cristo nos perdona, significa que pagó lo malo que nosotros hicimos. Por eso el pecado es odioso. Y cuando usted entiende verdaderamente la propiciación, usted odia pecar y usted rechaza pecar. Y usted se reprime de pecar, porque el pecado es odioso ante Dios. Querido, ¿verdad que se entendió lo que quisimos decir? Entonces, ¿merece Dios que le entreguemos nuestra vida o no lo merece? ¿Podemos estar en pie todos aquellos que le entregan su vida al Señor? Querido Dios, agradecemos tanto por su palabra. Agradecemos tanto, Señor, por Cristo Jesús. Agradecemos tanto por el Santo Espíritu, que nos guía, que nos habilita, que nos prepara. Señor, con una manera tierna, hermosa, maravillosa, sencilla, pero clara, organiza este material de la Biblia para que nosotros comprendamos su plan de salvación. Agradecemos, Padre Celestial, por darnos a Cristo Jesús. Y agradecemos la presencia y dirección de su Espíritu para comprender su verdad. Hoy todas estas personas presentes, pero también aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo, se han colocado en pie para decir, sí, entrego mi vida en las manos de Cristo Jesús. Por esa razón, Padre Santo, le ruego, como ministro del Evangelio,
Que cada uno de ellos y ellas sean visitados por el Santo Espíritu. Que con su espada poderosa que es la palabra, rompa toda cadena de sus vidas. Que pueda suplir sus necesidades, Señor, a cada uno. Necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales. Y que pueda producir el arrepentimiento en cada una de estas personas. Que haya un cambio en sus mentes, un cambio de sus patrones mentales, un cambio de sus estructuras mentales, un cambio de sus esquemas mentales. Dios, que comprendan que usted les ama, que está interesado en cada uno de ellos y ellas, y que quiere finalmente que alcancen salvación y vida eterna. Que no se resistan más a usted, Señor, por favor, y que pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Dios querido, gracias por habernos traído a esta ciudad de Bariloche, en Argentina, para presentar su palabra a esta comunidad. Que no sea un evento más, pero sí una experiencia de vida para vida eterna. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.